Hey, ¿qué dicen todos los hinchas de Atlético Nacional, todos los suscriptores del canal? Por fin volviéndole a hacer también reacción a Atlético Nacional, que el día sábado no era persona. Me excuso como me excusé en el día de antier, en el video del Deportivo Independiente Medellín. Sobre todo en este, que sé que van a llegar más, que lo van a ver, que están ansiosos por escuchar el análisis de por fin nuevamente un gran partido de Atlético Nacional, que sí, que es el Cúcuta, que sí, que es un equipo que no está en su mejor momento, que hoy demostró una nómina muy pobre, un fútbol muy pobre, que tristemente para un histórico como es el Cúcuta Deportivo demostró que no está para competir en la primera división del fútbol colombiano, que ojalá cambien muchas cosas de cara a lo que va a ser el Cúcuta este semestre en el torneo, y ojalá volver a ver a este Cúcuta que debería ser participante habitual de la primera división del fútbol colombiano en primera división. Eh, pero aún con esto que les digo del Cúcuta, se vuelve a ver el Nacional campeón del semestre pasado. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero el Cúcuta, no, pero es un partido, no, pero es que Nacional a veces sí, a veces no, total. Y lo hemos criticado y hemos hablado de que Gandolfi no es el técnico para Atlético Nacional, que Nacional debería buscar a futuro otro técnico, debería buscar a alguien con la idiosincrasia de Atlético Nacional, que juegue todos los partidos como jugó hoy. Hoy, porque entiendo por ahí que Gandolfi jugó así porque no tenía la presión, porque a Nacional, o Nacional más bien, es uno de esos equipos que normalmente cuando pasan este tipo de cosas, como lo que pasó en la previa, un recibimiento muy hostil que ya sobrepasa lo de la presión al rival y se convierte en violencia, en ataques personales a jugadores y al equipo, a Nacional no crece en este tipo de situaciones. Esa es la diferencia que tiene Atlético Nacional con muchos clubes, y es que este tipo de situaciones lo termina creciendo Atlético Nacional. Termina potenciando a Nacional y a jugadores que están hoy dentro de la plantilla como Edwin Cardona, que hoy se jugó un partidazo, o el mismo Alfredo Morelos, que ya sabemos que es un tipo que le gusta la provocación, que le gusta que lo provoquen para salir a hacer goles y responder en la cancha. Y eso para el bien, por el bien de Atlético Nacional está perfecto. Está perfecto que Alfredo recupere todo el nivel que tuvo en la época del título, del tricampeonato Atlético Nacional, y vuelvo al punto donde empecé. Y es que hoy se vio un Nacional, o se vio el Nacional campeón del año pasado, campeón de Copa, campeón de Liga, este Nacional que sale a competir de tú a tú en todas las canchas, ese Nacional que en todos lados se impone en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la actitud, en cuanto al ímpetu dentro de la cancha. Y eso es muy bueno de cara a lo que se viene para Nacional, porque la próxima semana Nacional debuta en los octavos de final de Copa Libertadores frente a un rival dificilísimo como es Sao Paulo, que viene en alza en el campeonato brasilero, y que siempre, siempre es un clásico ya internacional jugar Atlético Nacional Sao Paulo. Y Nacional lo tiene que afrontar de tal manera. ¿Qué pasa? Veo también por otro lado que hay dos refuerzos de Nacional que todavía no terminan de acoplarse a esta nómina. Voy a hablar al final de los buenos, de los que terminaron siendo importantes y que es importantísimo para Nacional, pero que ya son habituales. Pero quería hacer énfasis primero en estos dos refuerzos para Nacional que no terminan de acoplarse. El primero y el más obvio de todos es Batista, que creo que el delantero uruguayo no está adaptándose de la mejor manera a este Atlético Nacional. Creo que las oportunidades le empiezan a llegar, y creo que la paciencia en Atlético Nacional es algo que se tiene unos cuantos partidos, pero no se puede tener siempre. La gente de Nacional necesita ver goles, necesita ver que le podés competir el puesto a Alfredo Morelos. Porque vos tenés al frente un tipo que te hace 20, 30 goles en un año que lleva en Atlético Nacional, y vos llegas y te dan las oportunidades y empiezan a transcurrir los minutos sin hacer gol. Para el hincha de Nacional y para la exigencia de un equipo grande como Atlético Nacional, nunca, nunca está bien pasar tantos partidos sin hacer gol, desperdiciar tantas oportunidades de gol. Hoy era el partido para la confianza de Batista. Hoy era el partido para la confianza del delantero uruguayo y no se dio. Y por otro lado, siento que a Marlos se le nota que le falta fútbol, que le falta ritmo recién llegado. Tampoco voy a hacer mucho énfasis en él, sí quería hacerlo en el uruguayo, no tanto en Marlos, por lo que les digo, porque Marlos recientemente llegó al equipo. Sin embargo, sí se le nota la falta de ritmo, la falta de fútbol, y que poco a poco se le tiene que ir puliendo para que sea ese extremo que quiera Atlético Nacional, sobre todo en el alza de nivel que viene Andrés Sarmiento, porque Sarmiento no es cualquier cosa. Sarmiento está en un nivel, no digámoslo así, el mejor nivel que se le puede ver a Andrés Sarmiento, pero sí está en un nivel en alza, está levantando el nivel, está recuperando ese Sarmiento que tuvo Atlético Nacional en su momento. Y creo que ese es el puesto que tiene que pelear Marlos, y tiene que tener mucho cuidado, porque el otro lado, hoy
vuelvo y lo repito, si Marino recupera el nivel como jugó hoy, Marino es el mejor jugador del fútbol colombiano. El partido de Marino y Inestrosa hoy se vio opacado porque Edwin Cardona termina siendo la figura del partido, porque Edwin siempre con dos pinceladas se arregla el partido. Edwin para mí es ese jugador diferente que tiene el fútbol colombiano, por lo menos Atlético Nacional. Pero si Marino recupera el nivel que tuvo hoy, Marino va a ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Es el mejor jugador del fútbol colombiano. Ese es el Marino que lleva pidiendo la hinchada de Nacional desde el semestre anterior. El Marino que salió bicampeón de Colombia. El que vimos hoy en la cancha es el Marino Nestroza previo a la selección Colombia. Previo a ese paso por selección Colombia. Y eso creo que lo tiene que celebrar el hincha Atlético Nacional y lo tiene que agradecer Gandolfi, porque si Marino va a estar así, posiblemente le salve las papas muchas veces. Posiblemente Marino, Morelos y Cardona le salven las papas muchas veces. Vuelvo a tocar ahí el tema de que ya quise la integración con lo que les había dicho, que iba a hablar de los grandes niveles en Nacional. Creo que Mateus hoy también recupera un poco el terreno que había perdido en Liga frente al Tolima, porque fue una irresponsabilidad esa expulsión, porque no jugó de la mejor manera, porque venía algunos partidos bajo de ritmo, con un nivel, digámoslo así, irregular, y hoy se repone un poco frente a la hinchada Atlético Nacional. Y otro gran nivel de hoy, creo que ya los dije, Morelos, Cardona, David siempre es arquero de equipo grande, David te responde en el momento que tiene que responder, hoy tuvo 2 o 3 intervenciones que el Cúcuta no fue inquietante, pero cuando inquietó un poco por ahí, estuvo David impresionante, impecable. Creo que la defensa de Nacional hoy no tuvo mayores problemas para sortear a la delantera del Cúcuta, que realmente fue muy pobre el día de hoy, pero también la seguridad que te da tener a Tecillo, tener a Juan José en un gran nivel. Hoy también rescato a Camilo Cándido, que le vuelve a dar un poco de salida por esa banda. Y creo que llegar a Andrés Román también es muy importante, porque hoy volví a ver al Román, no exactamente en el mismo nivel, pero sí el Román que iba, que apoyaba en ataque, que entraba por el interior. Y eso creo que es muy importante para Nacional de cara a la Copa Libertadores, porque ese es el juego que lo llevó a ser campeón de Colombia. Ese es el juego que lo llevó a la Copa Libertadores de América. Y ese es el juego que posiblemente le puede dar el paso en la serie frente a un gran Sao Paulo. Y es el juego que los laterales entren por el interior, lo que hacía con Angulo y con este mismo Román. Creo que ese es el juego que tiene que intentar reconectar Atlético Nacional, porque tiene jugadores para hacerlo, porque tiene la nómina. Hoy creo que demostró que tiene la mejor nómina del país, enfrentándose a quizá la mejor nómina de la B, como lo decían en la transmisión. Hoy hizo ver muy mal a la mejor nómina de la B, que sí, que no es un gran logro, que es obligación para Atlético Nacional pasar este tipo de partidos y sobre todo contra este tipo de rivales, ojo, no demeritando al Cúcuta y a su historia, sino entendiendo lo que es Atlético Nacional no solo para el fútbol colombiano en sí, sino para esta competencia en particular, porque es el que más veces la ha ganado, porque es el campeón actual de esta competencia y porque apenas estamos en los 16avos, 32avos de final. Entonces Nacional tenía la obligación de pasar por encima del Cúcuta Deportivo y creo que lo hizo y lo hizo a media máquina, porque Nacional por momentos del partido no quiso atacar. Por momentos del partido Nacional quiso regular un poco las cargas, porque venía de un partido difícil, porque cuando aseguró la serie ya se dedicó a tocar el balón. De hecho, el segundo tiempo es mucho de eso, de dominar al rival, de someterlo con la pelota. Y eso creo que le gusta mucho al hincha de Atlético Nacional. Ojo, yo no estoy rescatando a Gandolfi. Yo no estoy diciendo que Gandolfi ya con esto tenga asegurado el cupo como técnico de Nacional por un año, o como él dijo, hasta terminar el contrato. Todo lo contrario. Yo siempre he sido crítico de Gandolfi. ¿Por qué? Porque después de ganar la Superliga se perdió totalmente el fútbol que tenía Atlético Nacional, con el que venía jugando Atlético Nacional, y empezó a ser un equipo que no representa la idiosincrasia de Atlético Nacional, que es el equipo grande, el que tiene que salir, el que tiene la responsabilidad en todas las canchas. Y por eso hoy rescato este fútbol de Nacional. Y yo creo y me atrevo a decir que los líderes que hay dentro de la cancha, el mismo David Ospina, William Tecillo, Mateus Uribe, Jorman cuando está, Edwin Cardona, Alfredo Morelos, el mismo Marino Inestrosa, que ya se está apropiando de esa posición, o se está volviendo a apropiar de esa posición de líder futbolístico de Atlético Nacional, creo que son las claves para que Nacional aspire a ganar esa llave de Copa Libertadores. No el técnico, no el planteamiento del técnico, sino los líderes dentro de la cancha, los que van a cambiar y le van a dar el volantazo a la situación, digámoslo así, técnica de Atlético Nacional, que para mí no es la mejor, pero que hoy se vuelve a ver ese Nacional campeón, y que por el bien del fútbol colombiano en cuanto a representación internacional hay que rescatarlo y hay que celebrar ese nivel de Atlético Nacional. Nos vemos ahora en el análisis de Independiente Santa Fe versus Internacional. Un abrazo y muy pendientes que la próxima semana, aparte del fin de semana, pues que tenemos el cubrimiento de siempre. La próxima semana ustedes, hinchas de Nacional, muy pendientes acá, que vamos a tener el análisis de todo lo que va a ser esa ida
de Copa Libertadores frente a Sao Paulo. Un abrazo, comenten que como siempre los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Chao.